Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos a todos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos un miércoles más. Y pues vamos a pasar a la palabra, ¿les parece? Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Y el tema que yo quiero tratar con ustedes en esta noche le he puesto: ¿Eres el de la viga o el de la paja? ¿Eres el de la viga o el de la paja? No es un tema quizá que sea agradable para los que son los de la viga, porque es posible que se sientan un poco ofendidos. Pero la intención de esto, hermanos, es que aprendamos a cuidar nuestra boca, que aprendamos a cuidar lo que sale de nuestra boca, que aprendamos a respetarnos como hermanos, a respetar al prójimo en general, y que procuremos ser de bendición más allá de acarrear juicios condenatorios que pueden causar daño, que pueden llegar a dividir la iglesia. Entonces, no es un tema agradable, pero sabemos lo peligroso que puede llegar a ser la boca, ¿verdad? La Escritura nos habla mucho acerca de esto, y uno de los textos más mencionados es el de Santiago, capítulo 3, en donde habla de la lengua, de cómo la lengua es un mundo de maldad, que con ella podemos bendecir a Dios y maldecir a los hermanos. Pero dice, esto no debe de ser así. O sea, dice que la lengua puede provocar grandes daños. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que sale de nuestra boca. Dice la Escritura que por nuestra boca seremos justificados y por nuestras bocas seremos también condenados. También dice que seremos juzgados por toda palabra ociosa que salga de nuestros labios. Entonces, sabemos que el tema de la boca es un tema delicado y tenemos que aprender a controlar lo que estamos hablando. Por eso les digo que este tema quizá no pueda ser algo agradable, pero para los que son los de la viga. Ahora, si tú dices, la verdad yo he sido el de la viga, pues entonces sácate la viga que traes en el ojo para que comiences a ver adecuadamente lo que está delante de ti y la forma en la que el Señor quiere que tú te conduzcas. ¿De acuerdo? Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. Yo lo voy a leer en la Biblia al día, la versión de la Biblia al día. No sé si está ahí en la pantalla. Si está, ayúdenme a proyectarla, por favor. Pero si no, bueno, escúcheme con atención, ¿de acuerdo? No juzguen a nadie, dice la Escritura, está hablando el Señor Jesucristo. Bueno, antes de esto, ¿a quién les está hablando el Señor Jesucristo? A sus discípulos, principalmente. Recuerden que esta fracción es parte del Sermón del Monte, en donde dice que el Señor se sentó, se acercaron a Él sus discípulos y Él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aunque había una multitud, la enseñanza era principalmente para sus discípulos. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque así como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá. Versículo 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es un texto muy duro, ¿sí o no? Al leerlo, pues inmediatamente es un texto que golpea nuestra vida, o por lo menos debe de sacudirla, porque es un texto que nos reta a andar de la forma en la que el Señor quiere que andemos, de la forma adecuada en la que el Señor quiere que andemos.
Pero aquí la pregunta es, ¿eres el de la viga o eres el de la paja? Bueno, eso tú contéstatelo en tu corazón. Mira, todos fallamos de algún modo. Todos de algún modo fallamos. Es indudable que todos somos imperfectos y que de algún modo vamos a llegar a hacer cosas que no son correctas. ¿Sí o no? O vamos a llegar a hacer cosas que aun cuando son buenas intenciones, o aun cuando lo hacemos con sinceridad y con ciertos tintes de inocencia en el corazón, no justifica que estén mal. Porque puedes ser sincero, pero puedes estar sinceramente equivocado. Puedes tener buenas intenciones, pero con todo y tu buena intención puedes estar fallando o hacer lo que no es correcto. Aun cuando haya sinceridad o inocencia en el corazón, no por eso se nos toma como inocentes. De algún modo vamos a fallar, es decir, de algún modo nos vamos a equivocar, todos. Dile que tienes a un lado, un día me voy a equivocar. Un día nos vamos a equivocar, pero dile también, pero no me vayas a juzgar. Las fallas o incluso el pecado no debe de ser tomado como un motivo para condenar a los demás, porque Jesús no lo hace, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo a aquella mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. De manera que el pecado no está puesto para que nosotros condenemos a la persona que lo hace, sino para que se evidencie la condición en la que se encuentra y pueda hacer algo con respecto a ese pecado. Es decir, para que pueda cambiar la forma en la que está viviendo. Por lo tanto, las fallas, las equivocaciones, los pecados que podamos llegar a cometer no deben ser tomados en ningún sentido para condenar a los demás, sino simplemente para darnos cuenta, hermanos, y reconocer que vivimos en un mundo que necesita la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo que tiene que pasar por tu mente. Principalmente, para que a través también de este entendimiento, el entendimiento de que lo que se requiere es misericordia y gracia, podamos ser instrumentos de bien en las manos de Dios, para que no seas el de la viga, que tú seas un instrumento de bien en las manos de Dios. Esto significa que podamos llegar a ser, hermanos, instrumentos de misericordia y gracia en la vida de aquellos que están enfrentando una vida de error. ¿Conoces a alguien que está enfrentando una vida de error? Bueno, vístete de misericordia y de gracia para que pueda ser ese instrumento que refleja el deseo de Dios para con ellos, que es el cambiar de vida, que cambien su manera de vivir, que cambien su manera de pensar. Ahora, todos, repite conmigo, todos podemos llegar, o más bien todos tenemos algo en el ojo. Todos tenemos una paja o tenemos una viga, no hay más. Todos siempre, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a identificar con el de la viga o con el de la paja. Van a existir momentos en el que vamos a tener una de estas dos cosas en nosotros. Porque la viga y la paja, hermanos, representan las fallas que podemos llegar a tener, lo cual es inevitable que enfrentemos por causa del pecado. ¿Cuántos reconocen que aún hay pecado en nuestros miembros? Bueno, ese pecado un día te va a llevar a fallar, te va a llevar a pecar, te va a llevar a equivocarte, a cometer errores, fallas que van a ser visibles a los demás,
que otros van a ver en ti y en mí. Y eso es inevitable por cuanto todos hemos pecado. Eso es lo que dice la Escritura, que no hay ni una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Ahí en Eclesiastés 7:20, no hay ni uno solo que sea justo, ni siquiera uno. Y Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, dice que si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y entonces no vivimos en la verdad. Vives en un mundo de fantasía, que eso es lo que hace el de la viga. Pretende que no falla, pretende que no comete pecado. Y lo único que hace, hermanos, es engañarse a él mismo y no vive en la verdad, no vive en la realidad. En pocas palabras, hermanos, y resumiendo, este punto es que todos tenemos cola que nos pisen. ¿Sí o no? Todos. Dile, pregúntale al que tienes a un lado. ¿Y tu cola? En el buen sentido, hermanos, ¿eh? No vayan a sacar la viga. Todos tenemos cola que nos pisen, hermanos, de algún modo, todos. Ahora, el de la viga representa a aquel que siempre critica y denuncia exageradamente el pecado o la falla ajena. Y a causa de ello, lo único que hace es que deja ver la condición propia en la que se encuentra. Una persona que se entera que otra persona está en pecado y lo denuncia a todos cuanto más pueda, lo único que hace es que evidencia que su condición es peor que la condición de aquella persona a la cual vio cometiendo un pecado. Porque el de la viga actúa así, critica y denuncia exageradamente las fallas, los errores, las equivocaciones o los pecados, escucha bien, ajenos. Ajenos. Aquí la pregunta es, ¿eres de los que tienen una viga en el ojo o eres de los que tienen una paja? El de la paja es el criticado. Es el que tiene una pequeña astilla en el ojo. Pequeña, pero sabe que la tiene. Mas sin en cambio, al ser pequeña, puede aceptar la realidad de lo que está viviendo. El de la viga está tan grande que no ve lo que está delante de sus ojos e incurre en una condición siempre peor que la condición de aquel o aquella persona a la que está denunciando o a la que está criticando. Ahora, la idea aquí en el texto principal es el juzgar. El Señor empieza diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. Es una instrucción a manera de advertencia. Ahora, todos juzgamos algo de alguna manera. Toda la vida nos la pasamos juzgando. Juzgamos si algo es bueno o algo es malo. Si tú ves una noticia y ves que a un malhechor lo agarraron, tú juzgas si eso es bueno o es malo. Si ves que una mamá golpeó a su hijo de una manera indebida, tú lo juzgas y dices fue bueno o fue malo. Si tú vas a un restaurante y la comida no te gustó, tú juzgas si la comida fue buena o fue mala. Si no te gusta cómo se viste una persona, tú juzgas a la persona y dices, es que esa no es la manera adecuada de vestir, se vistió feo y juzgaste su manera de vestir. Todos juzgamos de una u otra manera, juzgamos lo bueno, lo malo, si está bien o está mal, si sabe bien o no sabe bien, si se escuchó bien o no se escuchó bien. Todos de alguna manera juzgamos. Por lo tanto, las palabras de Jesús, no juzgues para que no seas juzgado, no quiere decir en lo absoluto que no debemos juzgar la forma en la que viven las personas.
Porque más adelante el Señor dice, juzga a los profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Identifícalos y júzgalos, que no son ovejas, son lobos rapaces. Entonces no se refiere en sí a que no debemos juzgar la forma en la que viven las personas o que debemos hacernos de la vista gorda ante el pecado. No se refiere a eso. Tampoco es aquella frase tradicional o aquel pretexto que se utiliza diciendo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Eso es algo que muchos traen en su boca. Yo no me meto con nadie y yo no le digo nada a nadie para que nadie me diga nadie a mí, nada a mí. Eso no existe, te van a juzgar y necesitas ser juzgado. La Escritura dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. No se refiere a que no debemos de juzgar en absoluto la forma en la que viven las personas. Al contrario, el juzgar es algo bíblico. La idea aquí es la de no condenar a nadie solo por el hecho de que nosotros creemos que debe de ser condenado. Ese es el punto. No condenar, repito, a nadie solo por el hecho de que nosotros creemos que por nuestra mente pasó que las cosas deberían ser así y por lo tanto entonces yo juzgo condenando una acción, una equivocación, una falla, sea o no sea falla, sino que a lo que a mi parecer no está bien, porque yo creo que debe de ser condenado. O lo que está diciendo Jesús es que no debemos de juzgar con criterios personales que estén fuera de la objetividad. Criterios personales que estén fuera de la realidad, sino como el Señor lo enseñó, juzgando con justo juicio. Eso es a lo que se refiere. Así lo mencionó en Juan 7:24. No juzgues según las apariencias. Juzga, pero cuando juzgues, hazlo con justo juicio. Ahora, ¿dónde podemos encontrar ese juicio, ese justo juicio? Bueno, en la palabra de Dios. Si tú te apegas o apegas tus juicios a lo que dice la palabra de Dios, entonces tu juicio va a ser justo. Porque tus parámetros para hacer las cosas no vienen de tu mente o de tu corazón, no son de tus sentimientos, ni siquiera de tu propia sabiduría o razonamiento, sino que están fundados en la forma en la que Dios dice que debemos de conducirnos, que es la palabra de Dios. Juzga con justo juicio. Eso es lo que el Señor está diciendo. No condenes a nadie solamente por condenarlo. No critiques a nadie solamente por criticarlo. No denuncies a nadie solo por denunciarlo, creyendo en tu propio entendimiento que lo que tú crees, piensas o sientes es lo correcto. No lo hagas, sino juzga con justo juicio. Ahora, pregunta, hermanos, ¿habrá cristianos que condenan a otros simplemente por criterios personales? ¿Sí o no? Totalmente. Y eso lo vemos, mira, abundan más esas cosas en las iglesias que lo que deberían de ser los frutos de justicia hoy en día. Siempre estamos juzgando y juzgando mal. Aún las verdades que vemos entre nosotros las juzgamos mal. No actuamos adecuadamente. Y siempre estamos criticando a otros porque no hacen las cosas en la forma en la que nosotros creemos que deberían de ser. Por ejemplo, ahí está el cristiano que se levanta temprano a orar y quiere que todos los cristianos se levanten temprano a orar y que esa debe de ser la forma adecuada de comenzar el día. A las 5:30 de la mañana, 6 o 4, a la hora que crea que es la correcta, porque dice todavía no sale el sol cuando ya Jesús iba a orar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, y lo que hace es criticar y condenar a los que no lo hacen. Y así como juzga, pues también es juzgado. Aquellos que creen que debemos practicar el ayuno y si no lo practicas no eres alguien espiritual.
¿Por qué? Porque la Escritura habla del ayuno y el ayuno debe de hacerse y todos los cristianos debemos de ayunar. Y no lee la Escritura donde Isaías dice que el ayuno, más allá de una abstinencia de comida, es una vida práctica, una vida piadosa, una vida de misericordia, compasión, ayuda, etcétera. Que ese es el verdadero ayuno. Mas sin en cambio el que juzga según su criterio puede llegar a criticar a otros y creer que no son tan espirituales porque no hacen las prácticas que ellos hacen. Y muchas otras cosas. Y por lo tanto, condenan a otros cristianos con criterios meramente personales, de los cuales abundan la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de predicar, la forma de tocar, la forma de recibir en la entrada, la forma de llegar a la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Pero condenan por meramente criterios personales. Ahora, todos podemos llegar a cometer el error de juzgar injustamente, hermanos. Todos. Y todos lo hemos hecho de alguna manera. Hemos juzgado injustamente las cosas. Quizá alguna vez viste en la calle una persona un poco desaliñada, sucia, y la juzgaste como de malhechor, como de delincuente. Y quizá no era nada de eso. Tan solo en esas simplezas de cosas, ¿no? Quizás un día viste a un hermano que no te saludó y tú lo juzgaste de sangrón, de grosero, de pedante, de hipócrita y de no sé cuántas cosas más, y nunca te pusiste a pensar que el hermano estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y que lo que traía en la mente eran los frijoles refritos que le provocaron diarrea. Así en cambio tú lo juzgaste injustamente. Todos podemos cometer el error de juzgar injustamente. Solo una persona tendría el derecho a juzgar justamente y sería totalmente imparcial en hacerlo. Y ese es el Señor Jesucristo. Los que son padres muchas veces juzgan injustamente inclinándose hacia sus propios hijos. Ven una circunstancia y se inclinan a favor de sus hijos, sin importar si estuvo bien o estuvo mal. O acomodan toda su perspectiva para apoyar la vida de sus hijos, aun cuando quizás sus hijos fueron groseros o incluso cuando fueron maleantes. Como el caso, ¿no?, de la ex reina de belleza que acaban de asesinar. El hijo le dio chance a la mamá de que huyera. Reportó el asesinato hasta el siguiente día y la mamá ya se había pelado. Totalmente injusto, ¿sí o no? Todos podemos llegar a hacerlo, incluso como cristianos. Cuando nosotros juzgamos según nuestra perspectiva y no según la palabra de Dios, entonces seguramente estaremos cayendo en el error de juzgar según las apariencias y terminaremos lanzando un juicio injusto o de una manera injusta. Y de acuerdo a esa condición seremos juzgados. Si tú lo hiciste injustamente, aunque haya sido verdad la persona o el hecho que estás juzgando, pero si lo hiciste mal, tú también serás juzgado por ello. O sea, en eso no te hace inocente. Es como decir, no condenes porque terminarás condenado. ¿Conoces alguna persona que queriendo reprobar a alguien resultó esa persona reprobada? Es como el esposo que, sí, la esposa falló en algo, pero el esposo se enoja tanto que le grita, incluso la golpea. Y queriendo reprobar a la esposa salió el peor. O aquellos que agarran a un ladrón y lo linchan y lo asesinan. Resultaron peor que el ladrón, resultaron asesinos. Hay muchos de este tipo, hermanos, que creyendo tener la razón, juzgan las circunstancias, pero lo hacen de manera incorrecta, de manera injusta.
En las difamaciones, muchas veces difaman a las personas sin darles la oportunidad de exponer su propia versión. Y ya la difamaron por todos lados. Y después para resarcir el daño es muy difícil. La otra vez yo iba en el carro y iba delante de mí un tráiler. Y pasa el tráiler y me paso yo detrás del tráiler, pero yo me paso en rojo. Porque el tráiler jamás me dejó ver el semáforo. Yo cuando lo vi estaba en verde. Entonces, cuando voy pasando, el tráiler se adelanta y alcanzo a ver el semáforo y ya está en rojo. Y me crucé. Y dije, y si me hubiera visto un hermano, me tacha de lo peor. Pero jamás se hubiera enterado de que yo no veía el semáforo, de que estaba un tráiler bloqueándome la vista. Y quizá llega y dice, el pastor, no manches. Y luego llega el otro, no, hasta creo que lo paró tránsito y le dio mordida. O sea, siempre hay quien, por no ver la viga que tiene en su ojo, se siente con el derecho de criticar la paja del otro. O queriendo ayudar al que tiene la paja, no puede hacerlo adecuadamente porque no se da cuenta que tiene una viga en el suyo. Es como decir, no condenes porque terminarás condenado. Porque les repito, hermanos, jamás las fallas o los pecados que otros cometan debe de ser tomado como un motivo para condenar a los demás. Jamás. Si puedes juzgar una circunstancia, una situación, pero tienes que hacerlo con justo juicio. Es como decir, porque de la manera como juzgues a otros, así también Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma es que ustedes traten a los demás. Es una forma en la que el Señor nos advierte de no tomar parámetros exagerados que en ocasiones usamos para aprobar o desaprobar a una persona. Así somos, hermanos. Parámetros exagerados, como aquellos fariseos que dice que ataban cargas pesadas sobre los hombros de las personas, pero ellos ni siquiera con un dedo las movían. El Señor nos advierte, cuidado, porque de la forma en la que tú trates a otros, también Dios te va a tratar a ti. De la forma en la que tú juzgues a otros, también Dios te va a juzgar a ti. Yo les he puesto en otras ocasiones el ejemplo de una persona que en una ocasión se quejaba conmigo criticando y descalificando la forma de actuar de algunos servidores en una iglesia. Llegó conmigo quejándose de cómo los servidores no servían para nada o no servían adecuadamente. Me decía, oye, pues ¿qué no los ponen a prueba antes o qué? Yo no era pastor. Pero llegó con una altanería y con unos parámetros tan exagerados que lo único que yo le dije es, a ver, tú cómo eres como esposo. ¿Tú tratas bien a tu esposa, la respetas? ¿La amas como Cristo amó a la iglesia? A ver, ¿cómo educas a tus hijos? ¿Como la Escritura lo dice? ¿O eres como los servidores que tú descalificas? Que si ellos no lo hacen en el área en la que ellos se están desarrollando como tú quieres, entonces también Dios te va a pedir cuentas de por qué no lo haces como Él quiere que tú lo hagas. Porque de la forma en la que tratemos a otros también nos van a tratar a nosotros. Dios nos va a tratar de esa forma. El Señor nos advierte, hermanos, de los parámetros exagerados que en ocasiones usamos para aprobar o desaprobar a una persona, de manera que terminamos nosotros mismos siendo condenados. Es como cuando llega una persona a la iglesia o una mujer con una ropa provocativa.
Quizá es su primer día, quizá tiene poco de cristiana, no sé, y llega con ropa imprudente. Y no falta el cristiano que la condena. No falta el cristiano que inmediatamente dice: mira, ¿cómo se atreve a entrar a la casa del Señor de esa manera? Impúdica, y empieza a condenar a esa persona y no se da cuenta que con sus palabras se está condenando a sí mismo. O a cualquier otra persona, ¿no?, que entra en una condición que para él o para ella no es aprobada por Dios según su pensamiento. Bueno, entonces podemos usar ese mismo parámetro para juzgarlo a él o a ella, en las áreas en las que él o ella falle, porque todos fallamos. Está como los que creen que la pobreza es un castigo y de un momento a otro alguien le comienza a ir mal y comienza el juicio. No, es que Dios está tratando con él, es que Dios está tratando con ella, ha de andar en pecado, y comenzamos a vociferar cosas que ni siquiera nos constan, como los amigos de Job. Te pasó todo eso porque algo hiciste, Job. No me vengas con tus cosas. Dios no es injusto para mandarte a semejante castigo si no hubieses hecho algo terrible. Consoladores angustiosos son todos ustedes, le dijo Job. En lugar de ayudarme, me están echando más al pozo. Muchos actúan de esta manera, sin conocer las circunstancias o el contexto. Les llega una enfermedad y aseguran que es un trato de Dios, incluso un castigo de parte de Dios. Sí, es verdad que hay cosas que son consecuencias. El Señor sanó a muchos y a muchos les dijo: vete y no peques para que no te venga otra cosa peor. Dando a entender que por sus propias consecuencias estaba en tal condición, pero no todos los casos son de la misma manera. Santiago escribió en capítulo 2, versículo 13 de su carta: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y esto es muy claro, ¿sí o no? Si tú llegas y muestras juicio en lugar de misericordia, dice la Escritura que también contigo se hará de la misma forma. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. La forma, hermanos, en la que nosotros juzgamos, bueno, también se nos juzgará a nosotros. Por lo tanto, antes de condenar a alguien, sea por alguna falla, alguna equivocación, una imprudencia, incluso un error o un pecado, debemos de considerar primeramente la regla áurea. Antes de hablar de más, difamar, condenar, exponer, lastimar, dividir o cualquier otra cosa que puedan producir nuestros labios o juicios injustos. ¿Cuál es la regla áurea? Todas las cosas que quieran que hagan los hombres con ustedes, así también háganlo ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la forma en la que tú debes de considerar antes, porque de la manera en la que juzgas serás juzgado, con la medida que mides serás medido. Esa regla áurea, hermanos, es la puerta estrecha de la que el Señor se refería. Entrad por la puerta estrecha, dice Jesús. Esa puerta estrecha que muy pocos están dispuestos a ver y a seguir, porque tienen una viga en el ojo que no les deja ver el camino por el cual deben de andar, que es el camino del amor, el camino en el cual nosotros decidimos hacer con otros lo que queremos que otros hagan con nosotros. Si tú te equivocas, ¿qué quisieras que tuvieran contigo? Misericordia, perdón, paciencia, como el chavo, ¿verdad? Es que no me tienen paciencia. Ay, ¿tú la tienes con otros? ¿Tú la tienes con tus hijos? ¿Tú la tienes con tus padres? ¿Tú la tienes con tus hermanos? Pero cuando tú fallas, ay, paciencia, por favor, misericordia. Es que con la medida que mides serás medido. Por eso dice el dicho: no cría cuervos y te sacarán los ojos. Al final lo que tú siembres, eso también vas a cosechar. Aquellos hijos que no tratan bien a sus padres,
pues cuando ellos crezcan, sus hijos tampoco los van a tratar bien a ellos. ¿Por qué? Porque no dieron ejemplo. Es la forma en la que la Escritura nos está diciendo que debemos actuar. Por eso también Pablo escribió ahí en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, dice, restauren con espíritu de mansedumbre. Y luego dice, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados y caigan. Está como aquel que cuando vio a un pastor cometer adulterio, lo publicó, llamó a los periodistas, llamó a los medios y expuso su caso. Literalmente, no estoy exagerando. Un pastor famoso, muy famoso, lo expuso inmediatamente a los medios. Los reporteros, todos fueron, lo expusieron, se arruinó su vida, su familia. El pastor se arrepintió. Se arrepintió y murió arrepentido ese pastor. Pero el que lo denunció después cayó en adulterio. Y quería que fueran condescendientes con él. No se trata de hacernos de la vista gorda, pero sí se trata de usar de mansedumbre, no sea que también nosotros seamos tentados y caigamos en lo mismo. La cuestión está en que en muchas ocasiones somos mucho más tolerantes con nuestro propio pecado que con el pecado de los demás. Somos mucho más pacientes con nuestros cambios que con los cambios de los demás. Mira, queremos que nuestros hijos obedezcan a la primera, ¿sí o no? ¿O no? ¿Y nosotros cuántas veces nos tiene que decir Dios para que seamos obedientes? Pero somos más tolerantes con nosotros. Es que ahí voy, poco a poquito, voy cambiando. Y entonces, ¿por qué tú no usas el mismo patrón, el mismo parámetro para con los demás? Porque todos fallamos, hermanos. Por eso el Señor usa la ilustración de la viga. Por eso el Señor dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? ¿Qué es una astilla? Algo demasiado pequeño, ¿no? A veces ni la ves, pero la sientes. A veces ahí tocas y duele. Porque es tan pequeña que no la ves, pero ahí está. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo propio? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Bueno, lo que el Señor está haciendo es ilustrar aquella condición de juicio exagerado, infundado e injusto, usando un lenguaje figurado, un lenguaje hiperbólico, exagerado, porque nadie puede tener una viga en el ojo, ¿verdad que no? Pero el Señor lo que está haciendo es tratando incluso de ridiculizar la condición para que se te quede bien grabada. Y es un texto que muchos recordamos siempre, la viga en el ojo. Pero el Señor ilustra la condición espiritual de una persona, la condición en la que una persona juzga exageradamente, de manera infundada y de manera injusta. Lo que está diciendo es como si una persona que tiene una viga en el ojo quisiera ayudarle a otra a retirar una pequeña astilla que tiene en su propio ojo. A veces con las astillas tenemos que usar una lupa, ¿no? O tenemos que acercarla demasiado para lograr verla. Pero ¿cómo lograrías ver una astilla teniendo una viga en tu propio ojo que te nubla completamente la vista, incluso te deja ciego? ¿Cómo una persona que tiene una viga quiere ayudar a otro que solamente tiene una paja? ¿O cómo una persona con una viga en el ojo critica a la que tiene una paja o una astilla? Es como diciendo, ¡qué horrible se te ve esa paja! ¿Y no te das cuenta que tú tienes una viga? O sea, es absurdo, ¿no? Bueno, es lo que el Señor está diciendo. Así nos vemos cuando juzgamos injustamente las circunstancias. Cuando condenamos a otros
usando parámetros o criterios personales. Así nos vemos, de una manera ridícula, creyéndonos más santos que los demás. ¿Quiénes son los de la viga? Bueno, los que juzgan todas las cosas de esa manera extremista y fatalista. Son los que juzgan a otros estando ellos en una condición peor. Juzgan a otros porque tuvieron una discusión con la esposa o con el esposo y ellos están a punto de divorciarse. Esos son los de la viga. Son los que le dicen a otros, oye, no debes de tratar mal a tu esposa, y él se está divorciando de la suya. O son como aquellos que critican al gobierno. ¿Para qué usan el dinero? Tanto dinero que se roban. ¿Y tú para qué usas el tuyo? Son los que critican al gobierno, no, tienen a puro ladrón, no, y empiezan a criticar la forma de estructura del gobierno, empiezan a criticar todo, pero ellos tienen un desorden en sus casas. Y se creen con la autoridad de juzgar todo un país. Es absurdo, hermanos. El de la viga quiere criticar al de la paja. El de la viga quiere ayudar al de la astilla. Es totalmente absurdo. O está como aquellos que se sientan en el sillón a ver un partido de fútbol y empiezan, menso, ¿por qué nada pasa? Cuando ellos con trabajo y corren una cuadra. El de la viga quiere criticar al de la paja. Es absurdo. Y esto aplícalo en cualquier área de la vida. Aquellos que critican al de la alabanza, bueno, al pastor, para que no se sientan los de la alabanza. Es que aquí yo anoté el de la alabanza. O a los de la alabanza. Ellos no cantan. Ay, qué feo cantó. ¿Y tú? Cantas bonito. Tú ni aplaudes. ¿Por qué criticas al que canta? No, mira, si yo fuera el pastor, yo haría esto y ya tuviera camisas con uniforme a todos los servidores. No, todos los de la alabanza estuvieran bien uniformaditos y todo. ¿Y tu casa cómo está? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en la relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? Si el de la viga quiere criticar al de la paja. Una persona dijo, nadie tiene derecho a criticar a otro. Escucha bien. Nadie tiene derecho a criticar a otro si no está dispuesto a ponerse en la misma situación. Si no estás dispuesto, mejor ni te metas. Ahora, si estás dispuesto a ponerse en sus zapatos y estás seguro que tú actuarías de otra manera, bueno, entonces espérate, porque vas a ser probado y juzgado de la misma manera. Nadie tiene derecho a criticar a otro si antes no está dispuesto a ponerse en la misma situación. La viga, hermanos, es una forma de representar o ilustrar a aquellos que juzgan todas las cosas de una manera irracional. Aquellos que juzgan a otros de una manera irracional. A otros que quizá están viviendo cosas menos peligrosas o más insignificantes que ellos, mas sin en cambio se atreven a criticarlos. Esos son los de la viga. Aquellos que creen que pueden ayudar a otros o resolver las vidas de otros cuando ellos mismos se encuentran metidos en un caos, en un desorden. Los que creen que pueden hacer mejor el trabajo de otros, cualquiera que ésta sea, pero nunca lo hace. Ay, mira qué sucias están las sillas. Deberían de aprender a limpiar, a barrer, a trapear, a lavar los baños. Bueno, si no estás dispuesto a ponerte en la situación de los que lo hacen, entonces no critiques, porque traes una viga que no te deja ver la realidad.
O sea, no podemos ponernos a criticar si no estamos dispuestos a ponernos en la misma posición de otra persona. Mira, ¿quiénes actuaban de esta manera? Los fariseos. Los fariseos condenaban a los discípulos de Jesús por no comer con las manos limpias, pero ellos estaban comiendo con un corazón negro, con un corazón sucio, maloliente. Pero criticaban a los discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer. Allí en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 4, dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. O sea, les está diciendo, ustedes se quejan por una tradición cuando ustedes están quebrantando un mandamiento. ¿Qué es mayor, una tradición o un mandamiento? Un mandamiento, más sin en cambio ellos criticaban una tradición. Y Jesús inmediatamente saca a la luz su vida y le dice: mira, si a estas vamos, ustedes ya deberían de estar muertos. Porque el mandamiento dice que si alguien deshonra a sus padres, muera, y ustedes los deshonran. Y se están quejando porque mis discípulos no se lavaron las manos. Así son los de la viga. Critican todo menos lo propio. Critican lo insignificante, pero se centran en lo insignificante, pero dejan de ver lo importante que hay en sus vidas. Y no hacen nada por cambiarlas. En otra ocasión, más adelante, ahí mismo en Mateo capítulo 12, dice que los discípulos iban arrancando espigas. Y los fariseos inmediatamente dijeron: ¿por qué tus discípulos arrancan espigas en el día de reposo? ¿Por qué hacen lo que no les es lícito hacer? Y Jesús inmediatamente: a ver, entonces, ¿por qué también David comió del pan del que solamente él ha permitido a los sacerdotes, y no solamente él, sino todos, y no pasó nada? Después llega con un hombre con la mano seca y lo presentan para tentar a Jesús. Y Jesús los pone y les dice: a ver, ¿es bueno o malo hacer bien en el día de reposo? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, dice la Escritura. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ahí en Marcos 3, versículo 4 y 5, es un pasaje paralelo a Mateo 12, dice que Jesús, escucha bien, mirándolos alrededor con enojo por su hipocresía, porque no estaban contentos porque un hombre recobrara la mano, porque ellos creían que ese hombre era indigno, que ese hombre no merecía la misericordia de Dios, y menos en un día de reposo. Jesús dice, mirándolos con enojo, entristecido, escucha bien lo que dice a continuación, por la dureza de su corazón, la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió y la mano le fue restaurada sana. Es que esta es una característica de los que tienen la viga, hermanos. Hay dureza en el corazón que les impide ser sensibles a las fallas, equivocaciones, errores y pecados que otros están cometiendo. Ojo, no estoy hablando de hacerse de la vista gorda, estoy hablando de condenar a una persona, condenarla. Estoy hablando de que te hagas de la vista gorda y hagas como que nada sucede, porque eso no está bien. La Escritura nos dice que juzguemos. El mismo apóstol Pablo echó fuera de la iglesia a un hombre que persistió en su pecado, con las palabras: entréguenlo a Satanás, para destrucción de su cuerpo y salvación de su alma. Ahí estaba la mansedumbre y la compasión.
Porque si yo estuviera en la misma condición de este hombre, lo que quisiera es que me fuera como en feria con tal de ser salvo. La regla áurea. O sea, estos hombres tenían el corazón duro. Tenían una viga en el ojo que les impedía juzgar con justo juicio las circunstancias. Y criticaban a los que tenían la paja, a los que tenían la astilla. Miren, hermanos, el Señor rechaza tajantemente esta condición. En el versículo 5 de Mateo 7, el Señor les dice hipócritas, hipócritas. ¿A quiénes les dice hipócritas? A los de la viga. A los que tienen una viga, pero que se la pasan criticando la paja del otro. Los que tienen la viga, pero pretenden resolver y saber los secretos de cómo arreglar la vida de todos. Los que tienen una simple astilla, cuando ellos tienen su vida hecha completamente un desorden. Por eso el Señor les dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y solo entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Solo entonces podrás hacer algo para ayudar a otro o para juzgar con justo juicio. Porque mientras tengas esa viga, todos tus juicios van a ser injustos. Mientras tengas esa viga, no vas a poder ayudar a nadie porque ni siquiera te puedes ayudar a ti mismo. La palabra hipócrita, hermanos, habla de aquel que vive en una simulación, en una realidad que no es la verdad. Es como aquel que le da consejos a todos de finanzas, pero no, sus finanzas están por los suelos. Es como aquel que le da consejo a todos de cómo educar a los hijos y sus hijos están horriblemente perdidos. Aquel que se para en un púlpito y predica sobre el matrimonio, pero él mismo está en adulterio. Ese es un hipócrita, una persona que vive en una simulación, creyendo que su vida es perfecta o por lo menos mejor que la de los demás. Es aquel que quiere aparentar que su vida es mejor y su aparente forma de demostrarlo es la de descalificar a otros. Descalifica a otros para él sentirse mejor que ellos y no atender sus propias cosas. Se centra en la vida de otros y está tan ocupado en la vida de otros para no tener tiempo para su propia vida. Es aquel que se la pasa dando consejo a todo el mundo y se la pasa de casa en casa visitando a los hermanos porque no quiere llegar a su casa a enfrentar su propia realidad. Ese es un hipócrita. Ese es alguien de la viga. Es alguien que se la pasa fingiendo que se encuentra en una mejor situación cuando la realidad es que no lo está. Ahora, ¿cuál es la solución a la vida de esta persona? Quita la viga. Eso es lo que dice Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Figurativamente hablando, ¿no? O sea, quita lo que te estorba para que entonces puedas caminar más adecuadamente antes de querer aparentar tener una mejor vida que aquellos a los cuales tú criticas, a los cuales tú condenas, a los cuales tú juzgas. Quita la viga del ojo a fin de que puedas ver la realidad de vida que estás viviendo y dejes de vivir en una simulación. Porque eso es lo que hace la viga, hermano. Impide ver la realidad de lo que está pasando. Esa viga puede ser orgullo. Esa viga puede ser vanidad. En general, esa viga es un pecado que te tiene ciego, que te tiene ocioso en tu vida espiritual, sin trabajar en tu carácter. Nuevamente, en Mateo 23, el Señor les dice a los fariseos, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 23 y 24, ¿qué aflicción, dice, les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas,
pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, misericordia y la fe. O sea, sí, puras obras externas, dan diezmo de todo lo que ganan, pero ¿de qué les sirve si lo que en realidad la ley pide, que es misericordia, que es justicia, que es fe, no lo hacen? ¿Por qué creen que son mejores que aquellos que quizá no diezman, pero sí tienen una vida de misericordia y justicia? Por eso les dice hipócritas. Y fíjate lo que dice en el versículo 24: guías ciegos. Traen una viga en el ojo, les dice, que no les permite ver hacia dónde van. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito. Por si el agua está sucia, la cuelan, pero se tragan un camello, les dice. Así son los que tienen la viga. Y causan demasiado daño, hermanos. Una persona dijo: tenemos una abundancia de cosas en nuestras propias vidas que necesitan ser eliminadas. Escucha bien, tenemos una abundancia de cosas en nuestras propias vidas que necesitan ser eliminadas sin buscar faltas en otras personas. La viga está en contraste con la paja. Juzgar constantemente a otros demuestra el hecho de que somos mucho peor que la persona que juzgamos. En otras palabras, hay suficientes cosas que cambiar en ti como para que también quieras tener chamba queriendo cambiar la de alguien más, criticando la de alguien más. Porque al querer trabajar en las cosas de otro, criticando, condenando, exponiendo, demeritando, menospreciando, descalificando a otro, solamente demostramos que somos peores que aquellos a los cuales juzgamos injustamente. Mira, yo te aseguro que si los fariseos no hubieran estado tan ocupados tratando de encontrar una falla en Jesús, quizá hubieran podido ver sus vigas para poder quitarlas de sus propios ojos y poder ver la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesús. ¿Cuántas veces dice la Escritura que los fariseos quisieron tenderle una trampa a Jesús para encontrar alguna falta en él? Un montón. Estaban tan ocupados en querer demostrar las faltas de Jesús que no se pudieron ocupar de las suyas propias. La solución para ellos era quitar esa viga, hermanos, que tenían en los ojos, que les impedía ver la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesús, el Hijo de Dios. Necesitamos tener cuidado, hermanos. Necesitamos tener cuidado de la forma en la que nosotros nos estamos conduciendo. Aún los propios discípulos cayeron en este juicio infundado, este juicio superficial, cuando llegó aquella mujer a lavar los pies de Jesús. Creyéndose ellos más piadosos, descalificaron a aquella mujer, pensando que la mujer estaba desperdiciando algo valioso. Y Jesús lo que dijo es: ella ha hecho una buena obra y ha sido tan buena que será recordada por siempre. Lo mismo hizo aquel hombre Simón que invitó a Jesús a comer. Descalificó a la mujer y Jesús inmediatamente comenzó a exponer su corazón. Llegué, no me diste beso, llegué, no lavaste mis pies, no me diste aceite, y esta mujer ha hecho todo lo que tú debiste hacer, pero no hiciste. Mas sin en cambio tú piensas que eres mejor que ella y eres peor. Lo mismo hizo David, hermanos, cuando condenó a aquel hombre de la historia del profeta Natán.
Fue bueno para condenar el pecado ajeno, pero durante mucho tiempo no se fijó el pecado propio. Aquel hombre sea digno de muerte, dice. ¿Cómo que teniendo en abundancia le quitó lo poco que tenía a otro hombre? Es digno de muerte y ese hombre eres tú, David, le dijo Natán. Saca la viga de tu ojo. En ese momento David se humilla, saca la viga de su ojo y expone su corazón delante de Dios en arrepentimiento. Y entonces ahora ve con claridad la condición en la que se encontraba. Tener una viga en el ojo, hermanos, es vivir pensando siempre lo peor de otros. Es hablar siempre mal de los demás y querer exponer constantemente las faltas de otros. Exponer sus peores fallas, sus peores pecados. Es juzgar a otros con motivos ocultos, sin considerar primero la vida personal, la vida propia. Es querer trabajar en la vida de otros o exigirle a otros que trabajen en sus propias vidas cuando tú no trabajas en la tuya. Juzgar las circunstancias de otros cuando nosotros ni siquiera nos hemos fijado en la propia. Es juzgar a otros para condenarlos sin darnos cuenta que con el juicio que juzgamos también seremos juzgados. Y que así como condenamos a otros, otros también nos van a condenar a nosotros y el primero será Dios al exponer nuestra vida ante su presencia. No es un tema fácil, hermanos, pero es de lo que más ocurre en las iglesias. Hombres y mujeres que al tener una viga en su ojo no les importa causar cualquier tipo de daño, difamar, hablar mal de otros, exponer el pecado de otros, sin darse cuenta que lo que están haciendo es condenarse a sí mismos. Es un tema difícil para el que tiene la viga. Pero si aquel que tiene la viga se da cuenta de ello, entonces quítela de su ojo, sáquela para que pueda ver con claridad. Y entonces aterrice a la vida real y pueda hacer los cambios necesarios en su propia vida para que después pueda llegar a ser bendición en la vida de alguien más. ¿Eres el de la viga o eres el de la paja? ¿Quién eres? Pónganse de pie, hermanos, por favor. Es una realidad que todos tenemos algo en los ojos, hermanos. O tenemos la viga o tenemos la paja, eso es indudable. Todos fallamos. Pero ¿qué haces tú con tus propias fallas y con las fallas de los demás? Las tuyas las ocultas resaltando las de otros, entonces tienes una viga. ¿O eres de los que entiende que hay una astilla en tu ojo y haces lo que sea necesario hasta sacarla? Sí, quizá es diminuta y por cuanto es diminuta, te esfuerzas más en sacarla y no paras hasta que la sacas. Y una vez que la has sacado, entonces puedes ver con claridad a los demás, a tus hermanos. No podemos ser de aquellos que resaltan las fallas de otros para aminorizar las propias. Mira, el pecado del otro no borra tu propio pecado. ¿Por qué justificar mi pecado, mi falla, mi actuar con las fallas de otros? Eso es tener una viga que no te deja ver que lo primero que tenemos que hacer es resolver nuestros propios asuntos. Necesitamos aprender
a cuidar lo que sale de nuestra boca, hermanos. Necesitamos aterrizar a la vida que estamos teniendo hoy antes de querer causar daño en alguien más. Antes de acarrear juicios condenatorios que pueden causar demasiado daño e incluso dividir una iglesia. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Cierra tus ojos. Tenemos que cuidar, hermanos. Yo no quiero que nadie aquí se ofenda por esto. Es una advertencia. El Señor la dio a sus propios discípulos. Una enseñanza poderosa del actuar, de las relaciones interpersonales en su iglesia. Necesitas cuidar lo que sale de tu boca. Necesitas cuidar tu vida espiritual. Ay, Señor Jesús, ayúdanos a ser diligentes en lo que se requiere diligencia. Ayúdanos a ser esforzados, a trabajar en lo que es correcto. Y perdónanos, Señor, cuando no hemos tomado la posición de la viga y hemos condenado simplemente a aquel que tiene una astilla. Ayúdanos a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón delante de ti y a poner en práctica aquella regla de oro que tú nos enseñaste, no solamente con tus palabras, sino con tu propia vida. Que todo lo que quieran, todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, así debemos hacerlo también nosotros con los demás. Ayúdanos, Señor, a no quebrantar tus mandamientos por lo que creemos, pensamos o sentimos que es correcto. Ayúdanos a centrarnos en juzgar con justo juicio, juzgar según tu palabra, no sintiéndonos nosotros más que los demás, superiores a otros, sino estimando a los demás como más importantes que nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra, que se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no olvidemos, Señor, lo que tú demandas de nosotros, para que cuando se quiera levantar una actitud equivocada en nuestras vidas hacia con nuestros hermanos o hacia con nuestro prójimo, refrenemos nuestra lengua y llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia, para no actuar como queremos, sino actuar como el Espíritu nos dice que debemos hacerlo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, recibe siempre toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento, porque solamente tú eres digno. Amén. Amén. Hermanos, la palabra ha sido dada, recíbala con mansedumbre, recíbala con un corazón dócil y permita que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Amén. Estamos despedidos, que el Señor lo lleve con bien a casa. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Gracias.